Yo tengo la verdad que decir que estoy extraordinariamente impresionado por los testimonios que se han dado tanto de parte de los familiares de las víctimas, que son víctimas, como por parte de los profesionales que atienden a las víctimas y que yo veo también influidos por la profundidad del problema que tiene, al extremo de señalar de que en su diagnóstico del caso particular es más bien al país al cual hay que recordarle de que aquí hay una conmoción traumática profunda de la cual no estamos conscientes. Mi nombre es Gonzalo Taborga, yo presido la Comisión Chilena de Derechos Humanos, un organismo, como el padre Alfonso Baeza lo recordará muy bien porque hemos en eso recorrido tristes momentos, que tiene más de 33 años de observación en Chile del comportamiento del Estado, porque se originó por una autoconvocatoria de un grupo de personas en el año de 1978. Frente a los hechos aquí expuestos y conocidos, levanta su más penosa denuncia al ámbito de organismos internacionales que puedan tener acceso a esta información, en el sentido de que los hechos expuestos están indicando una situación muy grave que no conoce el pueblo de Chile, a la cual el pueblo de Chile se encuentra muy lejanos en su nivel de reflexión y conciencia cotidiana por la existencia de un sistema institucional que ha hecho normal la violación sistemática de los derechos humanos. Y esa situación es la misma que la Comisión Chilena denunció en Naciones Unidas durante la observación del caso Chile, bajo el gobierno militar, de que era la conclusión más grave con la corrupción de valores que significaba, de carácter democrático, el de que las propias instituciones del Estado, supuestamente adscritas al sistema internacional en la práctica, de hecho no lo estaban haciendo según el sentir de las organizaciones no gubernamentales que son testigos de lo que dicen las víctimas y los profesionales que atienden a las víctimas y que pueden dar ellos el testimonio ante sus pares internacionales de que pongan atención respecto de lo que pasa en Chile. Es extremadamente grave vivir una aparente democracia en la cual pareciera que las libertades y derechos fundamentales, por estar consignadas en la Constitución heredada de Pinochet, existen y se practican. Eso no es así en Chile. Definitivamente vivimos un estado en donde se asume que la Constitución tiene una ideología. Vivimos un estado extraordinariamente ideológico, en donde, como aquí se ha dicho, no todos pueden acceder a la defensa, no todos tienen la igualdad ante la ley, no todos están bajo el principio de la presunción de inocencia, porque por sobre todo hay una concepción del Estado de que es de peligro la controversia, es de peligro la alteridad, es de peligro las diferenciaciones individuales, y más de peligro es cuando ese pensamiento transcurre en forma colectiva y en donde, no diré pueblo, las personas se reúnen, en donde las personas en Chile no pueden salir a la calle sin ser reprimidas, y lo que es más grave, en donde permanecen normas dictadas bajo el régimen de la dictadura militar
y que son asumidas por sus herederos los gobiernos de la Concertación y son llevadas a la práctica hasta el día de hoy, en donde se han hecho declaraciones por el presidente Piñera de un valor extraordinario como nunca antes se habían escuchado, pero que se siguen, sin embargo, aplicando. Con motivo de la crisis del Ministerio de Defensa y el descubrimiento de que allí habían funcionarios de la DINA y de los órganos de la represión insertos en el aparato del Estado supuestamente democrático y en donde había habido ocultamiento de su situación, él hizo una declaración de que su gobierno tiene por propósito fundamental el desarrollar en Chile una cultura de los derechos humanos, en la cual todos los ciudadanos accedían a un beneficio de la humanidad y por sobre todo a la dignidad que tiene cada ser humano. Eso, presidente de Chile, no es efectivo a la luz de lo que en este momento hemos escuchado de parte de las personas que hoy día están en huelga de hambre, como tampoco es efectivo respecto de los 4 dirigentes mapuches que han entrado en el día de ayer en huelga de hambre también, porque como aquí se ha dicho, el de cometer suicidio es el camino único que en la democracia chilena supuesta puede permitir avanzar efectivamente a que las autoridades hagan declaraciones, pero no mediáticas, presidente. Tienen que ser declaraciones de compromiso internacional, como fue la que usted hizo al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, con motivo del término de la huelga de hambre de los presos políticos y principales defensores de los derechos de los pueblos originarios, en que usted se comprometió a aplicar la legislación internacional y no aplicar la ley antiterrorista. Yo soy testigo de que usted cumplió y conocí a un distinguido profesional que en ese juicio hizo presente de que el gobierno de Chile no consideraba que ese tipo de manifestaciones de los dirigentes mapuches en sus reivindicaciones sociales constituyeran un motivo para la aplicación de la ley. Lástima que organismos del Estado no siguieran esa doctrina sana internacional, pero que también lástima que bajo su propio gobierno se sigan aplicando a otros casos. Bien pensaban las organizaciones de derechos humanos que nunca más en Chile íbamos a ver aplicarse la ley antiterrorista. Por lo tanto, si es un presidente que está preocupado de la situación de la administración pública y dentro de ella se encuentran órganos tales, no la administración de gobierno, estoy hablando de los órganos de la alta administración pública. Ahí está el Ministerio Público, ahí está la Contraloría General, ahí están también los poderes del Estado, ahí está el Poder Judicial. El Estado son ellos. Y ellos, presidente, el Poder Judicial no está haciendo honor al respeto de la dignidad de las personas y de las garantías que emanan de los tratados internacionales, que son ley en la República, a pesar de que la Constitución del 80 siga siendo una Constitución que en muchos aspectos es plenamente antidemocrática. Por lo tanto, el tema fundamental de hoy día es cuál es la naturaleza del país en que vivimos. Esto está demostrando un retroceso a los años que nadie quiere recordar de la lucha contra la dictadura militar. Hoy tenemos que hacer una lucha ante la dictadura civil de un Estado represivo y policial. En esa condición tendremos que seguir haciendo la observación del Estado y la denuncia internacional. No aceptamos que en Chile se torture y la tortura permanece. No aceptamos que en Chile se aplique la ley antiterrorista y esa ley se sigue aplicando. ¿Y por qué?
por las razones dichas por gente del pueblo, gente sencilla que quiere un Chile distinto y se motiva para organizarse y pensar por su cuenta. Ellos son reprimidos, ellos son torturados, no tienen derecho a la defensa, no tienen derecho al debido proceso. Eso es muy grave y pienso yo que debe ser una preocupación política del conjunto del pueblo de Chile, en el sentido de pensar no solo qué Estado tenemos, sino que qué laya de pueblo somos, que no nos rebelamos contra una situación en los términos del considerando tercero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice a la letra de que los derechos humanos siempre deben ser considerados, especialmente a través del Estado de Derecho, que deben necesariamente tener por fundamento los derechos humanos a fin de evitar el supremo recurso de la rebelión del pueblo en contra de la tiranía y la opresión. Ese esfuerzo de hacer policial el Estado a través de los órganos de la institucionalidad y de transformar al país en una cárcel para todos los chilenos que no pueden pensar libremente, salvo en las formas como los medios lo permiten finalmente, por la cultura represiva, debe partir de la premisa de que nos asiste el derecho de salir a la calle, de reclamar públicamente este estado de cosas y de socialmente impedir de que en Chile se sigan violando los derechos humanos. Gracias, Gonzalo. Para finalizar, voy a girarme esto. Se han señalado muchísimas cosas acá y es evidente que estamos frente a violaciones a derechos fundamentales y yo quiero poner énfasis en algunas de las situaciones que se han dicho. Me voy a referir a la ley antiterrorista y sus implicancias, pero no quiero dejar pasar algunas cosas que están ocurriendo en esta conmoción traumática profunda, como se le ha señalado, de la cual espero que seamos conscientes y cada vez más conscientes. Aquí se ha mencionado muy tibiamente todavía la afectación que ha habido a niños y niñas. A mí me llamó particularmente la atención que en la primera reunión que sostuvimos con los familiares, una de las situaciones que saltó a la luz, incluso no todavía asimilada por ellos mismos, era el daño que se había provocado a niños y niñas en los contextos de allanamiento y de detención. Al punto que incluso uno de estos niños fue trasladado a una brigada policial. Por lo tanto, además de las situaciones que ya se han adelantado aquí, estamos ante una violación a la Declaración Universal de Derechos del Niño. Y al igual como la Comisión Interamericana, en el caso de la movilización del pueblo mapuche, ha sido categórica en señalar que aquí había una afectación grave a la niñez mapuche, en este caso también estamos frente a una violación grave a la niñez. Tanto así que como organizaciones estamos recabando los relatos de los niños y niñas para hacer una denuncia internacional, como se ha hecho en el caso del pueblo mapuche, sobre la afectación particular que han tenido los menores de edad. Menores de edad donde incluso han estado incluidos, si trasladamos esa larga discusión desde dónde comienza la vida, también a mujeres embarazadas de 8 meses, ¿verdad?, que en su vientre portaban y tenían una niña hermosa que hoy día, por suerte, ve la luz. Otro punto importante que quiero destacar y que también fue algo que retuve de esa primera reunión con familiares, dentro de este trauma que se vive, es el temor mayor que se siente hoy al vivido en dictadura por familias que tuvieron también que enfrentar la represión en esos años. Eso es algo que nos debe llamar a una profunda reflexión. Cuando alguien que ha enfrentado la prisión política, cuando alguien que ha enfrentado la persecución, cuando alguien que ha buscado a familiares desaparecidos, te señala que hoy día siente más temor, es porque no solamente no estamos en un Estado de derecho, sino porque además el Estado hoy día es el opresor
en algo que constituye una democracia o pretende constituir una democracia. Y eso es una situación gravísima, gravísima, porque de alguna manera uno lo espera de un gobierno dictatorial, pero no lo espera de una transición a una democracia. Así que fijar esos dos puntos importantísimos para mí. Quiero también poner atención en lo que es esta aplicación de la ley antiterrorista a la que aquí se ha hecho referencia, ley antiterrorista que en sí misma es violatoria de derechos humanos. O sea, el solo hecho de la existencia en Chile de la ley antiterrorista en las condiciones en las que está es violatoria de los derechos humanos. Y si bien luego de una huelga de hambre que por 80 días sostuvieron 34 comuneros, hubo una reforma a esta ley continúa violando derechos humanos fundamentales. Es más, un punto clave en las imputaciones que hoy día se siguen contra comuneros mapuches y que se siguen también en este caso, tiene que ver con las afectaciones a la propiedad privada. Los estándares internacionales son claros en señalar que para la aplicación de una medida terrorista no solamente se debe infundir el terror, sino que se debe atentar contra la vida humana. Cosa que en el caso del pueblo mapuche y en este caso no ha ocurrido. Tanto así que en el juicio de Cañete, que el martes se va a leer su fallo, ninguno de los imputados fue acusado por delito de carácter terrorista y esa asociación no se consideró por parte de la justicia como delito o una asociación de carácter terrorista. Entonces señalaba que ya en sí misma es violatoria esta ley. Vamos a algunos puntos que también aquí se han mencionado y que son los que hoy día están agrediendo y afectando de mayor manera a estos jóvenes. Uno tiene que ver con que la medida cautelar de prisión preventiva debe ser la excepción. Es decir, solamente cuando hay un convencimiento del tribunal de que existen razones para considerar a una persona como peligrosa para la sociedad o peligrosa para el buen desarrollo de la investigación, podría ser privada de libertad. Sin embargo, aquí esto que debiera ser la excepción constituye la norma. Por otra parte, y lo señalaba muy bien el padre de Pablo Morales, se aplica el criterio para revocar esta medida cautelar de privación de libertad, el criterio que impone la ley antiterrorista, es decir, la exigencia de unanimidad. Y por lo tanto, con un voto minoritario, como él muy bien lo ha señalado, una persona permanece en prisión. Algo que no puede, por supuesto, ocurrir. Otro punto importante tiene que ver con lo que se llamó testigos sin rostro, y yo aventuraría también a decir, como lo dijo el padre Baeza, testigos falsos. Porque en el juicio de Cañete también logramos ver cómo las prácticas de las fiscalías llevan a que muchos de estos testimonios sean obtenidos bajo tortura, bajo pago o bajo engaño. Y en este caso también han habido testigos que quieren modificar su testimonio original y que no se les ha permitido. Yo me pregunto por qué. De hecho, la Fiscalía en el caso de Cañete sacó a 2 testigos de la lista, no testificaron porque iban a denunciar al momento de testificar las torturas a las que habían sido sometidos. Finalmente, también es importante resaltar que esta ley no solamente agrava las penas, sino que afecta las condiciones de procesamiento y las garantías que debe gozar la persona durante todo el proceso. O sea, no basta ni satisface, como hizo el gobierno, ¿verdad?, en retirar la calificación terrorista de los hechos a último minuto en los alegatos de clausura en Cañete. Yo espero que eso no se dé en este caso. Yo espero que efectivamente, como se ha pedido aquí y nos plegamos a esa exigencia, la ley antiterrorista sea sacada de este juicio. Por último, no puedo dejar de señalar, ya que estamos en el Círculo de Periodistas del Círculo de Periodistas de Chile, la utilización y el trabajo, podríamos decir, conjunto que han hecho algunos medios de comunicación con la Fiscalía. Y voy a señalar 2 cosas. Aquí se ha dicho que efectivamente los medios no han respetado la presunción de inocencia y no la han respetado. Y no la han respetado facilitando que esta presunción de inocencia no se dé por las fiscalías. Fiscalías que han facilitado material que constituye parte de los allanamientos en estos casos.
material que solamente podría ser exhibido al momento del juicio oral donde se juzguen estos hechos. Sin embargo, vemos cómo medios de comunicación a 2 o 3 días de las detenciones muestran y exhiben estos materiales, materiales que nunca antes habían sido exhibidos. Por otra parte, se hace una formalización en lo que llaman los abogados horario prime, es decir, una formalización para la televisión. Aquí lo que se está tratando de instalar es una sensación de terror, pero no por los jóvenes imputados, sino por el Estado. Aquí el que está actuando con terrorismo es el Estado. Así que el llamado es a eso. El llamado es que hoy, al día de hoy, el tribunal actúe en derecho, actúe en respeto a los tratados internacionales a los que Chile se ha comprometido, que cumpla con lo que dice el artículo 5, inciso 2 de la Constitución, y no formalicen con la aplicación de la ley antiterrorista que la libertad sea otorgada, porque aquí no existe ninguna prueba, y hoy día lo podemos decir fehacientemente, porque la defensa ha tenido acceso ya a la carpeta de investigación. Aquí no existió una prueba en años, no existió una prueba en estos 6 meses que se pidieron de investigación, y esta reformalización lo único que trata de hacer es extender la privación de libertad violatoria de derechos fundamentales que hoy está sobre estos jóvenes. Finalmente, un llamado urgente, porque estamos en el día 24 de una huelga de hambre de 9 jóvenes. Un llamado urgente a que no tengamos que esperar a que pasen 50, como decía el ministro de Salud, que es lo que ellos consideran razonable para que se preste atención a una huelga de hambre, que no tengan que pasar 80, como en el caso de los comuneros mapuches, o más de 100 días, como fue el caso de Patricia Troncoso. Yo espero que desde ya esa huelga sea adecuada, porque las condiciones de garantías al debido proceso sean aseguradas, garantizadas, y las condiciones de reclusión sean acordes a lo que corresponde, si es que la reclusión no logra ser revertida, que insistimos es lo que debería corresponder en este caso, porque no hay prueba alguna que permita encauzar en este juicio. Muchísimas gracias.